Gloria a Dios. Bendito eres Jesús. Gloria a Dios. Precioso tú eres, Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Mi alma te adora, Jesús. Gloria a Dios. Alabado sea tu nombre. Aleluya. Bendice alma mía a Jehová. Alabado sea Dios. Precioso tú eres, Señor. Hermanos, que el Señor les bendiga en esta hermosa tarde. Alabado sea Dios. Le damos la bienvenida a cada uno de ustedes y les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo en esta hermosa tarde aquí en la ciudad de Nueva York. Eh, este es el día que hizo el Señor y en este día nos gozaremos en su presencia. En esta tarde preciosa, pues, antes de comenzar quisiera, pues, expresar cuánto agradezco a cada uno de ustedes, mis queridos hermanos, que sacan este tiempo para compartir con nosotros en esta rica bendición eh, en nuestro programa eh, Pensando en Voz Alta. Nuestro programa se llama Pensando en Voz Alta porque el propósito principal es expresar con nuestros labios el pensamiento que el Señor pone en nuestros corazones. Quisiera en esta tarde pedirles, pues, como siempre lo hago, que compartan el video para que así la bendición comience a fluir, que le den un like, porque es de la única manera que el video, pues, se expande y llega a diferentes lugares, ya que el algoritmo no lo hace. Pero si usted lo comparte y le da un like, el video comienza a correr y comienza a llegar a diferentes lugares. En esta tarde preciosa quisiera tocar un tema que yo creo que es necesario para este tiempo. Toda la palabra de Dios es necesaria, porque la palabra de Dios es la que alimenta el alma de cada creyente. Pero es por ella que nosotros crecemos espiritualmente, maduramos espiritualmente. Un niño que nace, si no se alimenta bien, no va a crecer como debe crecer, no va a tener la salud que su cuerpo requiere. ¿Por qué? Porque no está bien alimentado. Pero un cristiano bien alimentado con la palabra de Dios es un cristiano robusto espiritualmente, fuerte espiritualmente. Es un cristiano que difícilmente lo puedan engañar. Por eso en esta tarde quisiera traer un tema que me llama la atención. Y es que hoy día, en muchos sectores de la iglesia, no toda la iglesia, pero hay un amplio sector dentro de la iglesia del Señor que está enseñando o predicando un evangelio que está llevando a muchos creyentes a pensar que el evangelio es solo bendición. Y ciertamente Dios quiere bendecirnos. Pero este tipo de evangelio te ofrece bendición, pero te ofrece una bendición sin que nosotros, usted o yo, adquiramos las responsabilidades que Dios exige.
O sea que este evangelio nos lleva a creer y a pensar que Dios nos bendice y ciertamente Dios nos bendice, pero que Dios, Dios nos bendice, pero que no tenemos que hacer nada. Pero eso no es lo que la Biblia enseña. O sea, el tema por el cual vamos a en esta tarde hablar un poco es el falso evangelio que te ofrece bendición, pero que no exige responsabilidades. El falso evangelio que te ofrece bendición, pero que no te exige responsabilidades. ¿Será cierto que Dios te ofrece, te promete bendiciones sin exigir ninguna responsabilidad de nuestra parte? ¿Será cierto eso? Bueno, cuando vamos a la escritura, comenzamos a darnos cuenta que eso no es cierto, que no es una realidad, es una fantasía creada por el hombre que se ha desviado de los principios que la Biblia establece en cuanto a la bendición. Fíjense, hermano, que esta es una de las enseñanzas más peligrosas, escuche bien, que se predica hoy en muchas iglesias. Por eso es que yo le llamo a esta enseñanza, a este evangelio, el evangelio de la bendición, pero sin responsabilidades. Ahora, ¿qué enseña la Biblia sobre la bendición? Son preguntas que nos debemos hacer. Pero quisiera leer una porción de la Biblia, que es muy conocida por cada uno de nosotros y aún hasta por personas que no conocen al Señor, conocen esta porción de la Biblia. Vamos a leer en Génesis capítulo 12, del verso 1 hasta el verso 4, y de ahí es que va a desprender el pensamiento de este día. Este capítulo 12 de Génesis describe el momento en que Dios llamó a Abraham. Ahora, ¿para qué Dios llamó a Abraham? Bueno, Dios llamó a Abraham con un propósito ya establecido por él. Y es para que Abraham fuese el hombre que Dios escogió, para que a través de él llegase el Mesías. Ahora, pero Dios le hizo varias promesas a Abraham, pero esas promesas estaban bajo condiciones. Y cuando se habla de promesas bajo bendiciones, lo que quiere decir es que cada promesa que Dios nos hace tiene una condición, exige una responsabilidad de nuestra parte. Fíjese que la Biblia dice en el verso 1 del capítulo 12 de Génesis, pero Jehová había dicho a Abraham, número 1, vete de tu tierra. Número 2, y de tu parentela. Número 3, y de la casa de tu padre. Tres cosas que Dios le exigió a Abraham para que pudiera salir de su tierra. O sea que aquí lo primero que vemos es que Dios le dio una orden a Abraham de salir de su tierra, pero esa orden estaba sujeta a que Abraham obedeciera, a que Abraham hiciera las cosas conforme a como Dios se lo exigió. Oiga bien, y haré de ti una nación grande y te bendeciré. Oiga bien, y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y el verso 4 dice, y se fue Abraham como Jehová le dijo, y lo fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió
de Harán. Fíjese, hermano, es interesante de la forma que Dios llamó a Abraham. Esta porción de la Biblia establece un principio bien, pero bien importante en cuanto a lo que la Biblia establece sobre las bendiciones. No puede haber bendición de parte de Dios si no hay obediencia y sometimiento a lo que Dios ordena. O sea que Dios le ordenó a Abraham que saliera de su tierra. Pero esa orden estaba sujeta a varias condiciones para que él pudiese llegar a recibir las bendiciones que Dios le había prometido. Para lo primero que Dios le exigió a Abraham, la primera condición es que, alabado sea Dios, le ordenó que saliera de su tierra, pero que también saliera de su parentela y de la casa de su padre. O sea que Abraham tenía que obedecer al pie de la letra todo lo que Dios le había ordenado. Oiga bien, hermano, ¿qué enseña la Biblia sobre la bendición? ¿Será cierto que Dios bendice sin exigir condiciones? ¿Será cierto, como enseñan muchos, como predican muchos, que Dios bendice sin exigir condiciones y responsabilidades? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué enseña la Biblia? Oiga bien, ¿qué es primero para Dios? ¿Qué es lo primordial para Dios? ¿Bendecirte o primero exigir responsabilidades y luego bendecirte? Por ahí hay muchos que se la pasan repartiendo bendiciones, que se la pasan enseñando erróneamente que Dios quiere bendecirnos, que lo que solo Dios quiere es bendecirnos. Pero nunca escuchamos de ese tipo de predicadores, de ese tipo de enseñanza, eh, enseñar la otra cara de la moneda. Te enseñan, te predican que Dios quiere bendecirte, que Dios quiere, alabado sea Dios, que tú prosperes, que Dios quiere, alabado sea Dios, que tú seas un creyente bendecido hasta la saciedad. Pero nos enseña la otra cara de la moneda, que es que para que Dios te bendiga, para que Dios te prospere, para que Dios haga de ti una nación grande, primero Dios exige que seas responsable con lo que Dios está exigiendo. Para que Abraham fuese bendecido, Dios le exigió tres condiciones. La primera, que saliera de su casa y de su parentela, que saliera de su tierra. O sea, que abandonara el lugar donde él se sentía cómodo, donde él había crecido, donde él lo tenía todo. Oiga bien, a mí me llama la atención cómo en este tiempo tan peligroso se predica un mensaje ligero, donde nos lleva a creer que lo único que Dios quiere es que seamos bendecidos.
¿Sabe que una de las condiciones por la cual Dios nos bendice no es simplemente para que acumulemos bendiciones o simplemente para que disfrutemos de ellas? No, no, no. Lo primero que Dios exige cuando nos bendice es que seamos bendición a otras personas. Si usted lee bien el verso 2 del capítulo 12 de Génesis, dice algo muy importante que muchas veces lo dejamos pasar por alto y se nos escapa, y es: y haré de ti una nación grande, número uno, y te bendeciré perdón, y engrandeceré tu nombre y serás bendición. O sea, que Dios no simplemente quería bendecir a Abraham, lo quería engrandecer a él solo. No, 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 no. La bendición y la grandeza que Dios le proveyó a Abraham, cuando habla de grandeza está hablando de riquezas, de bendiciones materiales, de ser un líder fluyente. Que eso no era simplemente para que Abraham disfrutase de ella y simplemente eso, no, no. Esa bendición que Dios le ofreció a Abraham, que Dios le cedió a Abraham, era para que él, a través de esa bendición, fuese de bendición a aquellas personas que lo seguían y les rodeaban. Eso nos enseña hoy. Hoy se enseña una bendición mezquina. ¿Por qué mezquina, pastor? Porque te enseñan que Dios te va a bendecir, que Dios va a expandir tus graneros, que Dios va a hacer crecer tu cuenta, pero no te enseñan la razón por la cual Dios te bendice. Y esa razón simple es para que tú, para que yo, a través de esa bendición, seamos bendición a otros. Me parece que no me están entendiendo. Oiga bien, estamos hablando, alabado sea Dios, de que hoy se predica un falso evangelio, incompleto. Te enseñan una cara de la moneda del mensaje, pero la otra cara no. Por eso dije ahorita que hoy se enseña una bendición o se transmite una bendición mezquina. ¿Por qué mezquina? Porque es simplemente para nosotros y para nadie más. Nos lleva a ser mezquino. O sea, la palabra mezquino quiere decir, alabado sea Dios, que todo lo que Dios nos da es simplemente para nosotros. Que cada cual busque su bendición. Oiga bien, mi hermano. Fíjese, hermano. Hay varias expresiones que se enseñan o se establecen sobre esta falsa enseñanza de una bendición de la cual la Biblia no habla. ¿Cuáles son esas expresiones? La primera de ellas es que Dios tiene grandes bendiciones para ti. Y realmente Dios tiene grandes bendiciones para nosotros. Pero el problema estriba es que te enseñan que Dios tiene grandes bendiciones para ti, pero no te enseñan que Dios exige responsabilidades, que Dios exige obediencia, que Dios exige sometimiento y sobre todo que Dios exige, alabado sea Dios, que con esa bendición que Él te da, tú vas a bendecir a otros. Dios quiere bendecirnos, sí. Pero eso de que Dios tiene grandes bendiciones para nosotros y nosotros vivimos irresponsablemente el evangelio, no oramos, no ayunamos, no le predicamos al vecino,
No vivimos una vida de santidad. Sí, Dios nos va a bendecir como quiera. No, mi hermano, no. Detrás de la bendición hay exigencias. Oiga bien, Dios no va a bendecir a nadie que no sea obediente, que no se someta, que no vive en santidad, que sea mezquino, egoísta, que lo quiera todo para él. No. Dios no va a bendecir a nadie y Dios no va a darle grandes cosas a una persona que no quiere cumplir con la responsabilidad de predicarle a otro, de ser un vaso escogido para Dios para llevar el evangelio. Oiga bien, número dos, estas expresiones se oyen mucho en este tipo de mensaje falso, de que Dios bendice pero sin responsabilidades. Número dos, oiga bien, Dios tiene un poderoso ministerio para ti. ¿Usted no ha escuchado eso, hermano? Ponen a Dios como si Dios fuese un Walmart, por ejemplo, donde tú vas a buscar productos a granel, a escoger. Mire, mi hermano, Dios, escuche bien, no le va a dar un ministerio a una persona que no sea responsable con lo que Dios exige, que no vive una vida de santidad, que no vive una vida de sometimiento, que vive un evangelio falso, un evangelio sin responsabilidades. Dios no se mueve, Dios no trabaja de esa manera. No. Yo siempre uso una frase que tal vez usted la suene fuerte, pero yo siempre digo cuando suceden cosas así que Dios no es loco. Dios está consciente de todo lo que pasa en la iglesia, de todo lo que se mueve en la iglesia, de todo lo que se enseña en la iglesia. Dios sabe quién es responsable y quién no es responsable. Dios sabe quién vive el evangelio como se debe vivir y quién no. ¿Cómo Dios me va a dar un ministerio poderoso a mí si yo no le predico al vecino, si yo no le predico a mi familia, si yo no le predico a mi compañero de trabajo? Dios no se mueve así. La Biblia dice que si en lo poco somos fieles, en lo mucho Dios nos va a poner. ¿Cómo es posible que Dios le va a dar un ministerio poderoso internacional a una persona que ni siquiera lee la Biblia, que no ora, que no le habla al compañero de trabajo, pero se ríe de los chistes del compañero de trabajo? Ese no es el Dios de la Biblia. Yo siempre he dicho que tenemos que tener cuidado, porque hoy se predica de un Dios, de un Espíritu Santo y de un Cristo que cuando vamos a la Biblia no lo encontramos. De eso vamos a hablar otro día. Oiga bien, otra frase que se escucha mucho por ahí, que eso viene del mundo, hermano, de la filosofía mundana, del pensamiento positivo. Eso no es bíblico. Tú eres un campeón. El campeón se llama Jesucristo, porque Él venció la muerte, Él venció el pecado, Él venció al diablo, Él lo destruyó en la cruz del Calvario. Dios no, yo no veo en la Biblia que Dios nos llama campeones, no. Yo no soy un campeón, yo soy un siervo inútil. Yo fui escogido, alabado sea Dios, por la misericordia de Dios. Decir que soy un campeón es decir que yo todo lo puedo. No, eso es una frase que se utiliza en el mundo. O sea,
el meollo principal es que no puede ser posible que Dios te bendiga si primero no te exige responsabilidades. Oiga bien, mi hermano. No somos campeones. El campeón de campeones se llama Jesucristo. Porque Él venció. Él venció, alabado sea Dios. Y cuando dijo consumado es, lo que estaba queriendo decir es, ya la obra se completó. Y gracias a Él, usted y yo estamos aquí hoy. Él venció la muerte. Él venció la tumba. Él dice la Biblia que Él venció al imperio de la muerte. Lo destruyó. Y la Biblia dice en hebreo que cuando dice que Él destruyó el imperio de la muerte, a quien se refería era al diablo. Oiga bien. Hay otra también frase que se enseña que dice que tendrás un ministerio poderoso y próspero. ¿Será posible que una persona que ni se congregue, Dios le va a dar un ministerio poderoso y próspero, que no saca tiempo ni para leer un verso de la Biblia? ¿Será posible eso? No. Para Dios dar un ministerio grande y poderoso, primero la persona tiene que someterse, obedecer, vivir para Dios, sacar tiempo para Dios, ser obediente. Es interesante, hermano, porque lamentablemente este tipo de mensaje hoy en día es el más famoso, el más que se escucha, es el mensaje que más la gente sigue. Porque la gente ya no quiere oír palabra de Dios. La gente ya no quiere oír, alabado sea Dios. La gente lo que quiere es oír lo que le gusta, lo que le agrada, lo que le conviene, lo que le hace sentir bien. Pero el Evangelio no fue diseñado para hacernos sentir bien. Perdón, no. ¿Sabe que la obediencia es la puerta? Escuche bien, que nos lleva a la bendición. No puede haber bendición sin obediencia. Y no puede haber obediencia si primero no sometemos a lo que Dios exige. Oiga bien, mire lo que dice el verso 1. La obediencia es la puerta que nos lleva a la bendición. ¿Podrá Dios bendecir a alguien que vive en desobediencia, que no se somete a su palabra, que no quiere escuchar la voz de Dios? La Biblia me enseña claramente que es imposible que podamos caminar juntos con Dios si no estamos de acuerdo con su palabra. Miren lo que dice el verso 1. Dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela. Le dio una orden. O sea, que para que Dios llegue a bendecirnos, primero tenemos que someternos a lo que Él exige. Dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre. Comparte el video, hermano, para que así la bendición fluya en esta tarde. Dice, y a la tierra que te mostraré. Aquí hay dos cosas. Número uno, Dios le exige, Dios le ordena a Abraham que salga de su tierra.
¿Sabe qué? Salir de la tierra implica dejar todo aquello que hemos poseído, nuestro bienestar, nuestras posesiones, el lugar de confort, el lugar de comodidad. O sea, Dios le estaba diciendo a Abraham, yo sé que tú te criaste aquí, yo sé que tú creciste aquí, yo sé que este es el lugar donde tú te sientes bien y cómodo, pero yo tengo algo más grande para ti en este día. O sea, que Dios le exige, número uno, que salga de su tierra, número dos, que salga de su parentela, o sea, de su familia, del contorno cercano. Mire, mi hermano, para ser bendecido por Dios, no lo vamos a lograr sentado viendo todo el día televisión. Dios no nos va a bendecir hasta que nosotros no dejemos aquellas cosas que Dios exige que dejemos. Hasta que comencemos a, eh, a, a que comencemos a confiar en Dios. A que dejemos aquellas cosas de las cuales dependemos para comenzar a aprender a confiar en Dios. Oiga bien, dice, y de la casa de tu padre. Oiga, mi hermano, es fuerte lo que Dios le está pidiendo a Abraham, porque prácticamente toda su vida Abraham había estado apegado a su tierra, a su parentela y a su familia. Hay bendiciones que cuestan un precio alto, hermano. Hay bendiciones que tal vez nos van a hacer llorar. Pero cuando comenzamos a mirar, no lo que dejamos atrás, sino lo que Dios ha puesto frente a nosotros, nos vamos a dar cuenta que lo que Dios nos está ofreciendo es mejor que lo que nosotros teníamos. ¿Sabe por qué mucha gente llega un momento dado que Dios permite que lo que ha adquirido, las bendiciones que ha tenido, de la noche a la mañana desaparezcan? ¿Sabe por qué? Porque Dios quiere que aprendamos a depender de Él, a esperar en Él, a confiar en Él, a creer en sus promesas. Para Abraham ser bendecido, tuvo que dejar su casa, su familia, su parentela, todo lo que tenía. Hay bendiciones que nos van a llevar a tomar decisiones difíciles, que nos van a doler emocionalmente, que nos van a sacar del lugar de comodidad. Bendición no es simplemente tener $10,000 en el banco, hermano. Hay bendiciones que son mucho más poderosas que tener $10,000 en el banco. A veces $10,000 en el banco no es bendición. No. Comprarte un carro que cuesta $80,000 y meterte en una deuda de 10 años para pagarlo no es bendición. No. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Dios no te quiere que te metas en una deuda para luego decir, mira la bendición que Dios me ha dado. No, Dios no trabaja de esa manera. La bendición de Jehová cuesta esfuerzo, dolor, persecución, que muchas veces hablen mal de nosotros. Ese es el precio que Dios quiere que paguemos para ser bendecidos. Oiga bien, mi hermano. Fíjese, hermano.
que el primer paso para recibir bendición es el sometimiento a Dios y a su palabra. Mire lo que dice Hebreos 11:8. Hay bendiciones que nos van a llevar, escuche bien, a salir del lugar de confort, del lugar donde lo tenemos todo, a un lugar que no conocemos. Oiga bien, Hebreos 11:8. Mire lo que dice la Biblia. Deme un momentito, hermano. Hebreos 11:8. Mire lo que dice la Biblia, no yo. Dice, por la fe Abraham, oiga bien, la fe es obediencia, sometimiento. Abraham se sometió y obedeció la voz de Dios sin aún comprender a dónde iba. Dice, por la fe Abraham siendo llamado, escuche bien, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. O sea, que muchas veces la bendición nos va a llevar a caminar por caminos desconocidos, a obedecer a Dios sin entender. Señor, voy a caminar y voy a obedecer aunque no comprendo nada. ¿Sabe que para adquirir la bendición del Señor tenemos que obedecer aún no entendamos nada? O sea que muchas veces para recibir la bendición que Dios nos ofrece tenemos que salir caminando y esperando que sea Dios quien nos guíe por el camino correcto, sin mirar a ningún lado, sin tornar nuestra mirada atrás. Como decía el apóstol Pablo, no mirando las cosas que se quedan atrás, metiendo hacia lo que está delante. La fe es caminar mirando las cosas que no se ven, porque las cosas que no se ven son eternas. Si comenzamos a mirar las cosas que se ven son pasajeras, la bendición no va a fluir. O sea, mi hermano, que para recibir la bendición de Dios tenemos que ser fieles. Fieles a lo que Dios está prometiendo. Oiga bien, Dios desea que seamos fieles aunque no entendamos, aunque no comprendamos, aunque parezca de loco. Ser fiel es ser obediente, es someterse, aunque no comprendamos. Mire lo que dice Mateo 25:23. Mire lo que dice. Mateo 25:23 dice la Biblia. Alabado sea Dios. Dice, su señor le dijo, bien buen siervo y fiel. Escuche bien, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. O sea, que muchas veces, para ser bendecidos por Dios, debemos comenzar a caminar en fidelidad. Aún no veamos lo que Dios ha ofrecido. Aunque no tengamos completamente lo que Dios nos ha ofrecido, debemos ser fiel, obedientes, sometidos en lo poco, para que cuando llegue lo grande, Dios nos bendiga abundantemente. Ahora, Dios no me va a bendecir a mí. Dios no lo va a bendecir a usted. Simplemente para que usted se acomode con esa bendición y comienza a disfrutar de ella. No, 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 no. Dios quiere bendecirnos para que usted y yo seamos bendición.
para que esa bendición que Dios nos ha dado pueda ser bendición a otros, a los que nos rodean, a los que están en necesidad. Y no necesariamente la bendición es material, puede ser material, sí puede ser material, pero hay bendiciones espirituales que son de más prioridad para Dios que las materiales. Porque la bendición espiritual viene de arriba. Y como viene de arriba es eterna. Por eso Dios nos quiere bendecir con toda bendición que viene del cielo primero. Porque esa es la bendición que nos va a llevar a la bendición de aquí abajo. Así que en esta tarde es importante entender que para ser bendecidos, primero tenemos que ser obedientes, sometidos, salir caminando sin saber a dónde vamos, dejar todas aquellas cosas de las cuales en cierta manera son impedimentos para que la bendición de Dios fluya. Abraham tuvo que dejar su casa, su familia, su tierra, todo lo que tenía. Lo tuvo que dejar atrás. Y aún dejando todas esas cosas, salió caminando, obedeciendo a Dios, sin saber para dónde iba. En esta tarde, espero que esta palabra haya sido de bendición. Por favor, comparte el video para que así la bendición fluya y siga llegando a todo lugar. Que Dios me los bendiga y nos veremos en la próxima semana.